Floricanto presenta. Liturgia y música, liturgia y música. Son 2 décadas sirviéndole al Señor, de Puerto Rico para el mundo con amor, comprometidos con la iglesia que él fundó. Liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música, liturgia y música. Desde Puerto Rico para el resto del mundo. Bienvenidos a su programa Liturgia y Música. Bendiciones, hermanas y hermanos, como siempre, otro programa posible, transmitiendo de los estudios de WKBM, Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Y ya hoy estamos celebrando el 19º domingo del tiempo ordinario en el ciclo C. Mi nombre es Erinaldo Torres, como siempre, en la grata compañía de mis hermanos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla su servidor, Tomás Rodríguez. Reciban un abrazo fuerte desde Puerto Rico para el resto del mundo. Soy Jay Ledesma. Este domingo es un buen día para detenernos a pensar sobre nuestra vida. La liturgia de la palabra nos invita a hacer una pausa. Nos anima en el día a día la fuerza de nuestra fe. Vivimos con esperanza y atentos a la presencia de Jesús. La primera lectura nos recuerda cómo el pueblo de Israel, esclavo en Egipto, espera atentamente la promesa de la liberación. Y a lo mismo nos invita Jesús en el Evangelio a mantenernos vigilantes y no dejar pasar la oportunidad de encontrarnos con Él cuando pase por nuestra vida. Como ejemplo tenemos al patriarca Abraham. Oremos. Es justo bendecirte, Padre nuestro del cielo, porque Jesús nos mostró el camino de la felicidad verdadera, el auténtico tesoro que solamente en ti podemos alcanzar. No permitas, Señor, que prefiramos tener cosas a ser personas, pues más que bienes, necesitamos razones para vivir, amar y compartir con los hermanos lo que tenemos, poco o mucho. Enséñanos por tu espíritu la sabiduría de la vida y ayúdanos, Señor, a elegir alegremente ser pobres con Cristo, sin amontonar bienes perecederos que defraudan nuestro corazón. Así, cuando tú vengas, nos encontrarás con las manos ocupadas en la tarea de amarte a ti y a nuestros hermanos. Amén. Amén. Comenzamos nuestro programa con el cántico número 1. No temas, rebaño mío, de Javier Bru. Rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino, su reino. Vende tus bienes, dan limosna y guarda en el cielo un tesoro
donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Sean como criados que a su buen Señor aguardan, para que cuando Él vuelva los encuentre en vigilancia, y sean como el padre de familia que resguarda, para que así el ladrón por un boquete no entre en casa. A los buenos criados su Señor los sentará en una misma mesa en la que Él mismo servirá. Así el Hijo del Hombre un día volverá. Aguarden preparados, pues seguro que vendrá. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino, su reino. Vende tus bienes, da limosna y guarda en el cielo un tesoro que no acaba, donde no roban ni hay polilla. Pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Dichoso sea el siervo que ha cumplido su deber. No tardará su amo en darle algo mayor que hacer. En cambio el que maltrata y se embriaga sin prever, cuando llegue su amo un gran castigo va a tener. El que por ignorancia no cumplió con su deber, tendrá menor castigo que quien no lo quiso hacer. A ustedes les han dado mucho más, recuerden bien. A quien más se confía se le exige más también. No temas, rebañito mío, porque tu Padre ha tenido a bien darte el reino, su reino. Vende tus bienes, da limosna y guarda en el cielo un tesoro que no acaba, donde no roban ni hay polilla. Pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Pues donde guardas tu tesoro, tu corazón también aguarda. Primera lectura del libro de la sabiduría, capítulo 18, versículos 6 al 9. El pueblo de Israel recibió de Dios la promesa de ser liberado de Egipto, pero como respuesta al pueblo le corresponde esperar atentamente esa salvación. La noche de la liberación se les anunció de antemano a nuestros padres, para que tuvieran ánimo, al conocer con certeza la promesa de que se fiaban. Tu pueblo esperaba ya la salvación de los inocentes y la perdición de los culpables, pues con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Los hijos piadosos de un pueblo justo ofrecían sacrificios a escondidas y, de común acuerdo, se imponían esta ley sagrada.
que todos los santos serían solidarios en los peligros y en los bienes, y empezaron a entonar los himnos tradicionales. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, el 32. En sintonía con los creyentes de la historia, proclamamos con las palabras del Salmo responsorial: dichoso el pueblo que el Señor se escogió como herencia, con el coro San Francisco de Asís en Honduras. Domingo 19 del tiempo ordinario. Modo primero. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Modo segundo. Dichoso es el pueblo a quien Dios escogió. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. Segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 1 y 2, y además los versículos 8 al 19. Fe y esperanza. Esas son las cualidades que caracterizan a nuestros padres Abraham y Sara. Su vida fue un largo trayecto desde la esperanza, animada por la absoluta confianza en Dios. Hermanos, la fe es seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. Por su fe son recordados los antiguos. Por fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas, y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa. Mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por fe, también Sara, cuando ya le había pasado la edad, obtuvo fuerza para fundar un linaje, porque juzgó digno de fe al que se le prometía. Y así, de uno solo, y en este aspecto ya extinguido, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, pero viéndolo y saludándolo de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido,
estaban a tiempo para volver, pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, y era su hijo único lo que ofrecía, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para hacer resucitar muertos, y así recobró a Isaac como figura del futuro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Santo Evangelio, según San Lucas, capítulo 12, versículos 32 al 48. La fe cristiana no es una decisión de último minuto. Exige una permanente vigilancia, una vivencia cotidiana de la fe. Jesús nos explica cómo, pero antes entonemos el aleluya. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna. Haceos talegas que no se echen a perder, y un tesoro inagotable en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. Dichosos los criados a quienes el Señor, al llegar, los encuentre en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora viene el ladrón, no le dejaría abrir un boquete. Lo mismo vosotros, estad preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Pedro le preguntó: Señor, ¿has dicho esa parábola por nosotros o por todos? El Señor le respondió: ¿Quién es el administrador fiel y solícito a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre para que les reparta la ración a sus horas? Dichoso el criado a quien su amo, al llegar, lo encuentre portándose así. Os aseguro que lo pondrá al frente de todos sus bienes. Pero si el empleado piensa: mi amo tarda en llegar, y empieza a pegarle a los mozos y a las muchachas, a comer y beber y emborracharse, llegará el amo de ese criado el día y a la hora que menos lo espera, y lo despedirá.
condenándolo a la pena de los que no son fieles. El criado que sabe lo que su amo quiere y no está dispuesto a ponerlo por obra, recibirá muchos azotes. El que no lo sabe, pero hace algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Al que mucho se le confió, más se le exigirá. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Compartimos con ustedes el cántico número 3, Dame fe, del cancionero católico. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe, Señor, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe, Señor. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día y cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. El mar se abrió y el pueblo pasó. El mar se abrió y el pueblo pasó. Y los israelitas alaban al Señor. Y los israelitas alaban al Señor. Para el hombre con fe, Dios abre caminos. Para el hombre con fe, Dios abre caminos. El mar se cerró y Egipto se ahogó. El mar se cerró y Egipto se ahogó. Y los israelitas alaban al Señor. Y los israelitas alaban al Señor. Para el hombre sin fe se cierra el camino. Para el hombre sin fe se cierra el camino. Y los israelitas alaban al Señor. Y los israelitas alaban al Señor. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, por favor, te lo suplico. Amados hermanos,
Porque amamos a Dios más que a las riquezas de este mundo, nos encontramos aquí en nuestro programa. Llegamos ya al 19º domingo del tiempo ordinario y Dios este día nos hace una invitación a la vigilancia. La primera lectura, tomada del libro de la sabiduría, y el pasaje del Evangelio de Lucas que leemos hoy, expresa la certeza de que Dios viene junto con la actitud de espera vigilante que corresponde al creyente. La carta a los Hebreos fundamenta esta actitud del creyente en la fe, a la vez que señala como ejemplos de ella a los patriarcas. Atentos pues y muy vigilantes, comencemos con alegría el compartir de nuestro análisis. Bendiciones. Bueno, gracias al hermano Jay, ¿verdad?, por esa sinopsis de este domingo 19 del tiempo ordinario en el ciclo C. Y entrando de lleno a esa primera lectura de la sabiduría, con una misma acción castigabas a los enemigos y nos honrabas, llamándonos a ti. Y este libro de la sabiduría es una obra de un autor anónimo. Fíjense en esto, hermano, qué interesante. Y es redactada en la primera mitad del siglo I antes de Cristo. Probablemente en Alejandría, uno de los centros culturales más importantes de la diáspora judía. El autor, dirigiéndose a los judíos, les anima a volver a los valores de la fe judía que habían abandonado. Dirigiéndose a los paganos, el autor les presenta la superioridad de la cultura y de la religión israelita, ridiculizando a los ídolos e invitando implícitamente a la adhesión a esa fe más pura que la fe judía. Así que el texto que se nos propone pertenece a la tercera parte del libro, recorriendo hechos concretos y ejemplos de figuras sacadas de la historia. El autor exalta las maravillas operadas por la sabiduría en la historia del pueblo de Dios. En los últimos capítulos de esta tercera parte, pasando de lo general a lo particular, el autor muestra cómo la propia naturaleza divinizada por los impíos se vuelve contra ellos, mientras esa misma naturaleza se torna salvación para el pueblo de Dios. El escenario de esta reflexión es la comparación entre lo que un día sucedió a los egipcios y lo que en contrapartida sucedió al pueblo de Dios. Las plagas de animales castigaron a los egipcios, sin embargo, las codornices fueron alimento para los israelitas. Las moscas y langostas atormentaron a los egipcios, pero la serpiente de bronce erguida por Moisés en el desierto salvó al pueblo de perecer. Las lluvias y el granizo destruyeron los cultivos egipcios, pero el maná alimentó al pueblo de Dios. Las tinieblas cegaron a los egipcios que perseguían a los israelitas, mientras que la columna de fuego iluminó el caminar del pueblo de Dios hacia la libertad. Los primogénitos de los egipcios murieron mientras Dios salvaba la vida de su pueblo. Interesante, hermano, ¿verdad?, estas comparaciones. Jay, ¿qué tienes por ahí? Gracias, Eri. Nuestra fe cristiana nos lleva sin cesar hacia el futuro, entonces. Somos un pueblo de esperanza. Y ahí es que lo leemos en el libro de la sabiduría, que regresamos entonces a los orígenes de Israel. Y dice la palabra: con anticipación revelaste a nuestros padres lo que iba a suceder aquella noche para que cobraran ánimo al saber con certeza en qué promesas tenían puesta su esperanza. Dios ha visto la angustia de su pueblo esclavizada y la promesa es que los va a librar. En respuesta, el pueblo debe esperar, tiene que perseverar, tiene que responder al ofrecimiento divino. Cuando llega la noche de la Pascua, ofrecen un sacrificio como reconocimiento en acción gratuita de Dios en favor de ellos. Además,
el pueblo se compromete a comportarse según la voluntad divina. Se comprometieron a cumplir la ley eterna y aceptaron vivir solidariamente como hermanos, que tienen que amar, compartiendo por igual ventajas y también los peligros. Recordemos los elementos básicos. Se parte de una situación desesperada, porque es sueño de la libertad, pero no llega y la gente se desespera, ¿verdad? Dios responde con su intervención salvadora. Es primero una promesa que hay que acoger, pero primero tenemos que esperar. Se abre entonces el caminar de la esperanza hacia un futuro de salvación que se construye en el seguimiento a Dios y en la marcha fraterna de la vida. Hay un horizonte abierto, iluminado, que atrae. Hacia él caminamos con la plena seguridad de que Dios más nos va a librar. Eri. Gracias, Jay. Bueno, es momento de que vayamos a un cántico. Pues mira, continuamos con ustedes el cántico número 5. Si estás perdiendo la fe, de los hermanos Quiñones en Perú. Si estás perdiendo la fe y nada resulta ya, si estás perdiendo la fe en el Señor y ya no das para más, si estás perdiendo la fe y ya no hay tiempo para Él, si ya no piensas igual que ayer y ya no sabes qué hacer, dame un abrazo. Liturgia y música. Esta es WKBM Radio Paz 810 AM, Arquidiócesis de San Juan, Puerto Rico, donde ser mejor es posible. Bendiciones para todos, hermanas y hermanos. Gracias por siempre escucharnos todos los martes a las 8 de la noche, en retransmisión los domingos a las 2 de la tarde. Y recuerden que también nos pueden escuchar a través de Radio Paz 810.com. Importante, hermanas y hermanos, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, Facebook Liturgia Música, nuestro fanpage Liturgia y Música, y a través de Instagram Liturgia y Música. Y como siempre, saludando calurosamente y muchas bendiciones para todos los hermanos que nos escuchan a través de las ondas radiales de Radio Paz y todas las emisoras que nos retransmiten a través del mundo. Así que bendiciones para todos, como siempre, desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Amén. Bueno, hermano Jay y hermano Tomás, entrando ya a esa segunda lectura, esperaba la ciudad cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Amén. ¿Sí? El escrito a los hebreos, pues mira, regresamos al pasado y vamos a contar promesas, esperanzas, cumplimientos, y sobre todo las promesas. Por ese camino transitaron, mira, por aquí, Abraham, Sara, Isaac y Jacob, entre otros. Ellos, pues entonces este pueblo compuesto de muchas, fíjate, 3 veces generaciones, una marcha de siglos. Al morir, entregaban a sus hijos la esperanza. Murieron sin lograr establecerse en la tierra prometida, solamente la ven desde lejos, pero los hijos recogen la promesa y la esperanza.
todo porque lo que Dios les había ofrecido era mayor que su condición meramente temporal. Dios los llamaba a una experiencia que va más allá del tiempo y de la muerte. Lo que ellos buscaban era una patria mejor, la del cielo. Eri. Pues fíjate, Jay y Tomás y hermanos que nos escuchan. La exposición comienza, ¿verdad?, con la descripción de la fe, aquí entendida como la seguridad de lo que se espera y prueba de lo que no se ve. La fe es, en esta perspectiva, puesta en relación con la esperanza. Ella se dirige al futuro y a lo invisible. Así que algunos autores entienden esta seguridad, o sea, hipóstasis, en el sentido de firme confianza. La fe sería, en esta perspectiva, la firme confianza en la posesión de los bienes futuros, invisibles por ahora. Es una perspectiva diferente de la que aparece en los textos paulinos, donde la fe es sobre todo la adhesión a Jesús. Y esto es el establecimiento de una relación personal entre los creyentes y el Señor. En la secuencia, el autor va a presentar una auténtica galería de figuras veterotestamentarias que, por haber vivido en la fe y de la fe, son modelos para todos los creyentes. Así que en concreto, nuestro texto nos presenta las figuras de Abraham y de Sara por la fe. Abraham acogió la llamada de Dios, dejó su casa y partió al encuentro de lo desconocido y de lo incómodo. Por la fe, Abraham aceptó establecerse en una tierra extraña y vivir en ella. Por la fe también, hermanos y hermanos, Sara pudo concebir y dar a luz a Isaac, a pesar de su avanzada edad. Por la fe, Abraham no dudó cuando Dios le mandó sacrificar en lo alto de un monte a su hijo Isaac, el heredero de las promesas y el continuador de la descendencia. Abraham no vio realizarse la promesa de la posesión de la tierra, ni la promesa de un pueblo numeroso, pero por la fe, él contempló anticipadamente la realización de las promesas de Dios, saludándolas desde lejos. Así, Abraham asumió su condición de peregrino y extranjero, ansiando constantemente la actitud futura y caminando al encuentro del cielo, su patria definitiva. Y es precisamente ese ejemplo el que el autor de la carta quiere proponer a esos cristianos peregrinos y desanimados, que vivan en la fe, esperando la realización de los dones futuros que Dios les reserva y caminando por la vida como peregrinos, sin desanimarse, con la mirada puesta en la patria definitiva. Así que el autor de este texto invita al creyente a confiar firmemente en la posesión de los bienes futuros, anunciados por Dios, pero invisibles todavía. Nuestro caminar por esta tierra está marcado por la finitud, por nuestras limitaciones, por nuestro pecado. Pero eso no puede hacernos desanimar ni desistir. Vivir en la fe es mirar hacia la vida plena que Dios nos ha prometido y caminar hacia su encuentro. Y aquí los dejamos, hermanos y hermanos, con esta preguntita. ¿Es esta esperanza la que nos anima y marca nuestro caminar, sobre todo en los momentos más difíciles, en los que todo parece desmoronarse y las cosas dejan de tener sentido? Así que llévese esa pregunta, hermanas y hermanos, a su cama, ¿verdad? Cuando esté ahí en su almohada y hace esa consulta para usted mismo y cuando también esté en sus oraciones. Bueno, pues es momento de que vayamos a un cántico para más adelante hablar sobre ese evangelio de San Lucas. Gracias, Erinaldo. Escuchemos el cántico número 4, Aumenta mi fe, de Salomé Arrizibita, en España. Cuánto camino a la deriva, cuánto sueño cada día con la tierra prometida. Cuánta espera, cuánto empeño, cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos, sin
reconocerla. Se me ocurre que el desierto es también vida y promesa, tanta arena, tanto infierno los habita tu presencia. Cuánto desearla y verla para quedar a las puertas de lejos sin reconocerla. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, tu tesoro en mi corazón. Que no te esperes sentada sin preparar la mirada, sin encender mi lámpara. Haré despertar mi alma, tanto desear el verte, tanto salir a buscarte, tan lejos para en mí encontrarte. Que sepa entonces llevarte en mis ojos, en mi cara, con sonrisa que delate que me sé por ti habitada. Que aprenda por fe a fiarme, que sepa por fe al fin darme a todo para en mí encontrarte. Aumenta mi fe, oh Dios, abrázame con tu amor, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón, que sepa reconocer tu tesoro en mi corazón. Aumenta mi fe, oh Dios. Liturgia y música. Comenzamos entonces el análisis de Evangelio. Está interesantísimo. Bueno, yo siempre digo que estas lecturas podemos estar varias horas, pero no tenemos este tiempo, así que vamos a hablar entonces de la vigilancia de los cristianos. Esta es la parte que me gusta a mí de esta lectura que ahorita hizo referencia Erinaldo. Aquí son unas cuantas comparaciones como debe ser de despertar, y la palabra es vigilar, y es vigilar nuestra fe. Así que, un punto: el mejor banco para guardar nuestras posesiones es en el cielo, donde no se acercan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Punto 2. La actitud de los criados que aguardan la vuelta del amo, que se ha ido a una fiesta, puede volver bien entrada la noche o de madrugada. Si los encuentra bien preparados, los hará sentar a la mesa y les irá sirviendo.
Punto 3. La del dueño de casa que no sabe cuándo pueden venir los ladrones. Punto 4. La del administrador que debe estar preparado a rendir cuentas de su gestión en cualquier momento. Jesús nos invita a vivir ceñida la cintura y encendidas las lámparas, como los que aguardan la vuelta del Señor, como los judíos en la cena pascual, como las 5 muchachas prudentes que esperaban al novio con aceite en las lámparas, como los criados guardando en orden la casa. Y por último, si estamos despiertos, podremos aprovechar la presencia de Dios en todo esto. Si estamos con sueño, no nos daremos cuenta. Así que el Señor nos está diciendo claramente, no sabemos cuándo regresamos y tenemos que estar pendiente, porque si, como dice aquí en Puerto Rico, si se va el tren, nos quedamos a pie. Así es. Y añadiendo, fíjate, a lo que tú acabas de decir, es bien importante que tenemos que hacer referencia a lo que es ese verdadero tesoro. Okay. ¿Verdad? Que los discípulos deben buscar Uh-huh. y que no está en los bienes de este mundo. Así que se trata del reino y de sus valores. Perfecto. Y la cuestión fundamental es cómo descubrir y guardar ese tesoro. Uh-huh. Pues precisamente la respuesta se nos da en estos 3 cuadros que vamos a mencionar ahora, o parábolas. Perfecto. Que apelan a la vigilancia, que bien, Jay, tú lo dijiste anteriormente. Uh-huh. Así que la primera parábola invita a tener la cintura ceñida y las lámparas encendidas. Uh-huh. Como hombres que esperan al Señor, que vuelve de su fiesta de bodas. Los creyentes son así invitados a estar preparados para acoger la liberación que Jesús vino a traer y que los llevará de la tierra de la esclavitud a la tierra de la libertad. Uh-huh. Y son también invitados a acoger al novio, en este caso a Jesús, que vino a proponer a la novia, o sea, a los hombres, la comunión plena con Dios, que precisamente está representada en esa nueva alianza. La segunda parábola apunta hacia la incertidumbre sobre la hora en la que el Señor vendrá. Uh-huh. La imagen del ladrón que llega a cualquier hora, sin ser esperado. Es una imagen extraña para hablar de Dios, pero es una imagen sugerente para mostrar que el discípulo fiel es aquel que está siempre preparado a cualquier hora y en cualquier circunstancia para acoger al Señor que viene. Y esto me pone a pensar que el Señor siempre viene como ladrón en la noche. Eso así. Y tenemos que estar bien claros, hermanos, de que tenemos que estar listos. A veces nos preparamos para un huracán, que nos pueden avisar cuando viene. Los terremotos, pues no es así. Uh-huh. Y hay otros fenómenos atmosféricos que no son así, como los tornados que tanto ocurren en Estados Unidos. Y últimamente en Puerto Rico, pues está ocurriendo uno que otro. Sin embargo, a la hora que el Señor nos venga a buscar, no sabemos el día ni la hora. O sea que esta parábola aquí es bien clara. La tercera parábola parece dirigirse a los responsables de la comunidad. En las palabras originales de Jesús, la parábola debió ser una crítica a los responsables del pueblo de Israel. Pero en la interpretación de Lucas, la parábola se dirige a los animadores de la comunidad cristiana, que deben permanecer fieles a sus tareas de animación y de servicio. Si algunos de ellos descuidan sus responsabilidades en el servicio de los hermanos y utilizan las funciones que les fueron confiadas de forma negligente o en beneficio propio, serán castigados. En los últimos versículos el castigo se diversifica de acuerdo con el tipo de desobediencia. Los que desobedezcan intencionadamente serán más castigados. Los que desobedezcan no intencionadamente serán menos castigados. Uh-huh. Así que la referencia a los azotes debe ser entendido en el contexto
del lenguaje de los predicadores de la época y manifiesta la repulsa de Dios por aquellos que son negligentes en la misión que les fue confiada. Así que probablemente Lucas tiene ante sus ojos el ejemplo de algunos animadores cristianos que por su pereza o por su maldad perturbaban seriamente la vida de las comunidades que presidían. En cualquier caso, pues estas líneas subrayan la mayor responsabilidad de aquellos que en la iglesia desempeñan funciones de responsabilidad. La última afirmación está claramente dirigida a los responsables de la comunidad, pero puede aplicarse a todos los que han recibido dones materiales o espirituales. Así que, hermanos, en conclusión, la vida de los discípulos de Jesús tiene que ser una espera vigilante y atenta, pues el Señor está permanentemente viniendo a nuestro encuentro y desafiándonos para que nos desprendamos de las cadenas que nos esclavizan y para que recorramos con Él el camino de la libertad. Ser cristiano no es un trabajo o un hobby de fin de semana, sino que es un compromiso a tiempo pleno, que debe marcar cada pensamiento, cada actitud, cada opción, 24 horas al día. Así que así debe ser, hermanos y hermanos, 24 horas al día, los 7 días a la semana. Esto es así. ¿Verdad? Estar conectados con Dios en la oración, en esa comunión con Él. Y no necesariamente es que hay que ir a la iglesia los 7 días. Sería ideal que lo podamos hacer e inclusive comulgar los 7 días a la semana. Pero es importante que estemos en esa comunión plena con Dios en nuestra casa, con nuestra familia. Bueno, hermanas y hermanos, y siempre nos gusta decir lo que nos tiene nuestro Papa Francisco para este domingo. Y dice así: el Evangelio de este domingo nos habla del deseo del encuentro definitivo con Cristo. Un deseo que nos hace estar siempre preparados, con el espíritu en vela, porque esperamos este encuentro con todo el corazón, con todos nosotros mismos. Este es un aspecto fundamental de la vida. Existe un deseo que todos nosotros, sea explícito u oculto, tenemos en el corazón. Todos nosotros tenemos este deseo en el corazón que desea. Así que estas fueron palabras ahí claras del Papa Francisco para este domingo 19 del tiempo ordinario. Perfecto. Bueno, hermanas y hermanos, ya estamos concluyendo nuestro programa, pero siempre nos gusta orar y decir todas las peticiones que nuestros hermanos nos piden, ¿verdad? A través de las redes sociales o que nos llaman a cada uno de nosotros. Así que, Jay. Gracias. Oremos por la salud de Teresa Gómez, Hilda López, Vilma García, Telly Ruiz Guerrero, por el matrimonio de Milagros Berríos y su esposo Rodney, y Belis López y su niño Chili, y por último la recuperación del papá de Ana Daisy González. Le queremos dar gracias a Dios también, porque hoy estamos el equipo de liturgia y música completos aquí reunidos. Así mismo es, la emisora, los tres juntos en vivo. En vivo y a todo color. Saliendo de todavía, ¿verdad? La pandemia está por ahí aún, pero es una bendición estar los tres juntos aquí en la emisora. Eso es así, tenemos que seguir dándole gracias a Dios, porque a pesar de que está la pandemia hay que cuidarnos, pero ¿verdad? Se sigue abriendo la brecha poco a poco, pero tenemos que seguir orando grandemente. Sobre todo. Porque vienen, ¿verdad? Todavía otras epidemias por ahí que se están presentando, pero el Señor sabrá. Así que nosotros seguiremos orando constantemente. Confiemos para que el Señor nos cuide. Amén. ¿Okay? Oración final. Inclinemos nuestras cabezas. Señor, ayúdanos a vivir despiertos, a estar vigilantes y atentos para comprender cada día más tu voluntad. Amén. Amén.
Bueno, hermano Jay, ¿con qué cántico terminamos nuestro programa de hoy? Terminamos el programa con el cántico número 2. Si tuviera fe como un grano de mostaza, del cancionero católico Itantán. Bueno, hermanas y hermanos, sean bendecidos. Gracias por escucharnos en su programa Liturgia y Música. Se moverán, se moverán, se moverán. Y las montañas se moverán, se moverán, se moverán. Se parará.